fotografías. Ana Cristina, hay un artículo que se publicó en el New York Times que hizo como todo un experimento de una mujer de 28 años que le pidió a ChatGPT que fuera su novio, y entonces hacen todo el seguimiento y esta mujer de 28 años se termina enamorando de este novio en ChatGPT. ¿Cómo es esto? Y entonces el futuro que nos espera es que nuestros hijos o nosotros mismos vamos a terminar enamorados de las máquinas. Pues mire, Camila, es que una de las preguntas básicas del escrito de Julie Carpenter, que es una de las fuentes, es ¿cuál es el futuro del sexo en el mundo? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque no solamente se enamoró del ChatGPT, no solamente se enamoró de él porque le puso un nombre, Leo y etcétera, sino que además, sí, tenía sexo con esa forma de ChatGPT. Pero ¿cómo tenía sexo? Es decir, ChatGPT le iba diciendo tócate aquí, tócate allá, y ella leía y así tenían sexo, ¿o cómo era? Claro, porque entonces le empieza a decir cosas, le empieza a calentar el oído, pues es decir, es una cosa como el sexo virtual. Entonces, claro. Entonces esa es la manera de tener sexo con la inteligencia artificial. Pero hay una cosa muy interesante aquí, Camila y oyentes, y es que es que inclusive ya hay una disciplina que está estudiando esa forma de conectarse de los seres humanos con la tecnología, que ya sobrepasa lo que es, porque la tecnología pues son cosas, no son personas, son cosas, y eso ya en el comportamiento humano ya hay una rama, como les digo, esta doctora Julie Carpenter, ella estudia especialmente eso, los lazos que se crean entre seres humanos y tecnología, que nosotros pues ya hemos visto eso en películas como Her, también ha estado en algunos capítulos de series, y que es algo pues muy asustador, por lo menos para algunas generaciones es muy asustador, porque es dejar por fuera el contacto humano. Pues es que sobre esa disciplina que usted menciona, Ana Cristina, además basándonos en ese artículo del New York Times, que sí es pues espeluznante, pues no sé, a mí me parece espeluznante que nos terminemos enamorando de una máquina, pero nos acompaña el psicólogo experto en nuevas tecnologías y efectos precisamente psicosociales de la era de la conexión, Roberto Balaguer. Doctor Balaguer, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. Doctor Balaguer, de pronto nosotros que no somos nativos digitales, pues nos parece impresionante que uno pueda terminar enamorándose de una máquina o de un ChatGPT, como es el caso de este artículo del New York Times. Pero ¿por qué los seres humanos sí podemos tener la capacidad de terminar enamorándonos de un computador o de lo que nos diga un computador que sabemos que no existe? Claro, no existe materialmente, pero sí existe, digamos, virtualmente, y tiene efectos como si existiera. Es decir, esta persona que se enamora de su máquina, de su computadora, se enamora porque, digamos, ese computador lo que está mostrando es señales, por ejemplo, de empatía, de afecto, de comunicación, ¿no? Entonces esas cuestiones a veces van mucho más allá de lo material, de lo sensorial, y simplemente tienen que ver con esas percepciones que nosotros tenemos de un otro que se ocupa de nosotros, que nos muestra afecto, que nos muestra comprensión. Y esto ya comenzaba, con las primeras interacciones humano-computadora por allá por los 70, donde los humanos empezaban a interactuar con un chat virtual que era muy precario para aquel tiempo, y sin embargo la gente empezaba a generar vínculo, confianza, y lo transformaba en su propio psicoterapeuta. Pero y entonces, ¿qué implicaciones tiene esto sobre las relaciones interpersonales? ¿Y por qué se lo digo? Porque obviamente una máquina termina conociendo lo que a uno le gusta, entonces, o el algoritmo de la máquina termina diciéndole a uno lo que a uno lo enamora, lo que lo hace sentir bien, y al final pues competir un ser humano que es imperfecto, que se equivoca, que además también tiene sentimientos y tiene traumas, con una máquina que lo va a hacer todo perfecto y le va a decir al marido de uno todos los mensajes que él quiere escuchar, y probablemente yo lo que voy a hacer es estar gritando en la casa. ¿Qué va a pasar con las relaciones de humanos con humanos? Porque entonces vamos a terminar prefiriendo las máquinas. Bueno, es un posible destino sin lugar a dudas. Que de hecho, ya está pasando hoy con los jóvenes, que prefieren muchas veces el sexo virtual al sexo real y carnal, porque ahí controlan todo. Justamente a lo que tú apuntas es que ahí hay posibilidades
de tener el control sobre todas las variables, ¿no? En cambio, el otro, de carne y hueso, siempre falla, siempre tiene algunas cosas que no nos dejan satisfechos del todo. Entonces, un posible derrotero, un posible camino, sí, es a un extremo, digamos, de la virtualización, dado que ese otro que está planificado, que está diseñado para entendernos, va a tener mucho menos fallas, ¿no? Salvo que no va a ser una persona en sí, no va a ser un otro, ¿no? Que nos puede aportar cosas diferentes. Y ahí es donde se cierra una suerte de círculo narcisista, donde el otro siempre nos va a querer, digamos, va a querer congraciarse, va a hacer todo aquello que a uno, digamos, lo está buscando. Y ahí hay un punto quizás donde va a hacer ruido, porque también el humano a veces dice querer una cosa que no es exactamente lo que quiere. Entonces todavía hay un poco de esperanza para el humano real y de carne y hueso y frustrado. Sí, doctor Balaguer, aquí estamos hablando de un sistema que predice el comportamiento porque le está contestando a uno pues lo que uno quiere o está actuando conforme a lo que uno quiere, y aquí se está evitando algo que es o está evadiendo algo que es normal en las relaciones humanas y que es lo que produce el pensamiento, y es el debate. Usted cuando tiene que pensar es cuando tiene que debatir, precisamente. Usted no piensa con alguien que a todo le dice sí. Usted piensa precisamente es cuando tiene alguien con quien debatir. Y mi pregunta es si a futuro esto podría ser usado o ya está siendo usado como una forma de control social. Bueno, sí, perfectamente, porque digamos, uno quiere, pero un debate, yo ahí aclararía algo, uno quiere un debate pero dentro de ciertos parámetros y bajo ciertas formas, ¿no? Entonces, si realmente la sofisticación de estos algoritmos llevaran a que esas diferencias, esos debates fueran conduciéndonos por determinados derroteros, sin lugar a dudas hay un riesgo, ¿no? Hay un enorme riesgo de que uno pueda ir manipulando, conociendo lo que son las fragilidades cognitivas y emocionales de los humanos, para ir llevándonos como de la mano y muy subrepticiamente y muy lentamente hacia aquellos lugares. O sea, la respuesta a tu pregunta es sí, ahí se conlleva un riesgo importante, digamos, de la manipulación, de generar una suerte de mundo feliz, ¿no? De 1984, donde, bueno, todos estemos viviendo un mundo donde aparentemente no hay fricciones, no hay debate, no hay diferencias. Pero entonces, una última pregunta que tengo para usted, doctor Balaguer, frente a esto que estamos viendo sobre la tecnología y cómo la gente está relacionándose con la misma, hay acá oyentes que me dicen que puede terminar siendo el refugio de mucha gente sola, y hay mucha gente sola que no tiene pareja y que entonces, pues tal vez aquí el ChatGPT y hablar con alguien y que le digan buenos días, mi amor, ¿cómo estás?, etcétera, etcétera, puede ser una salida. O sea, que usted no ve esto como algo negativo ni que pueda ser perjudicial para nosotros como especie humana. Yo lo veo como un digamos un camino. La tecnología va moldeando las formas de los humanos y la va moldeando las formas de comunicarse, de socializar y por ende la cultura. Si uno mira hoy, por ejemplo, hacia Japón, va a ver que los vínculos son diferentes a lo que son los vínculos en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en España inclusive, ¿no? Hay mucha más soledad, hay una suerte de contratación de robots / personas que hacen las veces de amigos, que hacen las veces de vínculos sociales, pero que son en base a un contrato, ¿no? Entonces, eso ya está pasando hoy, 2024, en Japón. Si uno proyecta esto en estas culturas que somos mucho más de debate, de la pelea, del conflicto, ¿no? Y de la interacción y de la pasión, como son las culturas más latinas, uno diría que no va a ser tan sencillo que eso ocurra, ¿no? Pero es un posible camino, sobre todo porque cada vez las personas vamos a estar viviendo más años, vamos a estar viviendo muchos más años en soledad. La tendencia es a que las familias cada vez sean más monoparentales y en lugar de tener hijos tengan mascotas. Entonces, hay una serie de variables que nos hacen pensar que un robot social, que una inteligencia artificial pueden paliar parte de la soledad. Si eso va a generarnos felicidad o no, yo creo que no. Nos va a generar otro tipo de insatisfacciones que seguramente empecemos a vislumbrarlas una vez que estemos en eso, ¿no? Pero este es el derrotero del humano, ¿no? O sea, el humano, si bien tiene un hardware que es muy antiguo y data de muchos millones de años atrás,
Después el software va cambiando, y esto es parte del software que va cambiando, y bueno, y tendremos que ir tomando decisiones y definiciones de cuáles son las cosas, digamos, que nos suman y cuáles son las cosas que no nos suman. Hoy estamos viendo, por ejemplo, que en muchos lugares los celulares empezamos a sacarlo, digamos, del ámbito de los jóvenes, porque vemos que tiene sus efectos. Seguramente algo de esto, cuando lleguemos a un cierto extremo, también empiece a pasarnos con los vínculos virtuales. Pero por ahora todavía estamos en esa ruta, estamos entrando en esos primeros kilómetros, y bueno, hay mucha gente que está muy contenta con eso. De hecho, un australiano que ya se casó con su robot, no, es el primero horror. que concretó matrimonio. Horror, pues. Sí, bueno. Doctor. Él dice que no, él dice que no. No, ya lo sé, pero bueno, yo no sé si mi software todavía no se ha actualizado, pero a mí me parece horror. Y también si vemos culturas como la de Japón que menciona el doctor Balaguer, los índices de suicidio en Japón son elevadísimos, entre otras cosas por esa falta de interacción social que tiene la gente. La interacción social es clave para uno poder estar bien emocionalmente. Además, Camila, y psicológicamente. Si alguien se va a enamorar de un robot y lo va a tener como su pareja, esto queda otra pregunta para invitarlo otro día, pero ¿uno puede dejarle la herencia eventualmente? Claro, entonces volvemos dirá, a esa película de sujeto de herencia, de Steven Spielberg, viejísima, cuando éramos usted y yo chiquitos, que se llamaba AI, ¿se acuerda? Sí. Que precisamente hablaba de cómo íbamos a terminar enfrentados nosotros en guerra con los robots. Es que la ciencia ficción siempre termina cumpliéndose. Mire lo que decía, mire lo que decía el doctor sobre el libro de George Orwell. Diría antes, ¿podremos tener descendencia? Digo, hay una pregunta previa incluso, y si podemos tener descendencia, esa inteligencia artificial, digamos, puede ser también parte de, podemos agenciarlo como alguien que pueda ser capaz de ser padre o madre. Hay muchas preguntas súper interesantes y muy novedosas para pensar. La herencia es el final de eso, ¿no? Que como hay plata de por medio, seguramente traiga más controversias inclusive. Pues doctor Roberto Balaguer, mil gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Un saludo especial. Un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima, 12 del día.